Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video, en esta transmisión en vivo, por cierto, a los que no me siguen en Twitch, aquí siempre transmito pues más o menos de 10 o 9 y media y duro una hora y media a veces. Y pues la idea es charlar con todos ustedes sobre geopolítica y en general sobre cualquier cuestión también académica, de análisis crítico sobre el porvenir de las sociedades. Pero bueno, pues la verdad es que no muchos me ven en Twitch. Entonces bueno, si están viendo este video en YouTube, por favor los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitch. El link está en la descripción de mi canal de YouTube, o está en mi Instagram, o está en mi TikTok, o el link está en todos lados. Es el link de Linktree, y ahí están todos mis links. Pero pues ustedes me pueden buscar como Peregrino Alejandro y ahí les voy a aparecer. Así estoy en todas las redes sociales. En unas como que varía, pero bueno, así me pueden encontrar. Entonces bueno, ya habiendo dicho esto, como saben, cada jueves la Deutsche Welle, que es uno de mis medios preferidos, esa es la verdad. No significa que todas mis noticias las saco de la Deutsche Welle, pero sí es uno de mis medios preferidos, porque pues sí, creo que agrupan muy bien la información internacional. Es como la CNN o RT, son medios que obviamente tienen una postura muy clara. La CNN obviamente con Estados Unidos, RT con Rusia, la Deutsche Welle con Europa, pero son medios que siempre te presentan la noticia. Ya después obviamente te la muestran con sus sesgos respectivos, pero de entrada ahí está la información, y eso siempre se agradece cuando uno, sobre todo si te estás dedicando a sacar los videos de noticias. Entonces bueno, vamos a analizar este debate que les digo siempre todos los jueves en la Deutsche Welle. Sale un programa que se llama A Fondo, donde un grupo de expertos geopolíticos y académicos en Europa, sobre todo importantes en Alemania, discuten sobre temas geopolíticos, y obviamente ya van como, yo creo que 8 programas que se los dedican completamente a Rusia. Y bueno, esta no fue la excepción. Era obvio que iban a sacar este tema de pues todo lo que pasó en Ucrania con relación a Rusia, y su posible atentado contra los derechos humanos en la ciudad o en la región de Bucha, que es una región que está como que al noroeste de Kiev, que pues seguramente ustedes ya vieron las imágenes. Entonces bueno, pues la dinámica es, ya saben, estar viendo el video conmigo y pues analizarlo, yo dar comentarios al respecto sobre lo que se va diciendo, y bueno, pues obviamente si ustedes están viendo aquí en la transmisión, pues les agradecería que comentaran algo, su opinión sobre lo que dice el debate o sobre lo que yo también digo. Siempre se agradecerá. Y bueno, si están viendo este video ya después que lo subo a mi canal de YouTube, les digo, acuérdense que estoy en Twitch todos los días a las 10 de la noche, y pues podemos platicar o aventarnos un round de geopolítica. Siempre es bueno discutir con posturas que no son las mismas que las de nosotros. Entonces bueno, vamos a empezar. Las tropas rusas se retiran de Kiev y alrededores, pero la guerra entra en una nueva fase, si cabe más brutal. Civiles asesinados en Bucha, presuntos crímenes de guerra, nuevas ofensivas en el este y en el sur del país. En vista de estas imágenes, Occidente acaba de aprobar un 5º paquete de sanciones, pero cada vez hay más voces que piden un boicot energético, que se congelen todas las importaciones de gas, petróleo y carbón de Rusia. Algo a lo que se oponen Alemania, Austria y Hungría por miedo al impacto en sus economías. Pero ¿no es Alemania responsable de esta dependencia? Apostaron por la energía barata de Rusia. Hoy nos preguntamos, ¿crímenes de guerra? ¿Tiene el gas ruso los días contados? Que bueno, aquí ya hemos hablado un montón de veces de la importancia que tienen los energéticos, específicamente el gas ruso en Europa, pero específicamente en Polonia, en Austria y en Alemania, que son los países que medianamente se oponen
a que se cancelen todas las importaciones de la Unión Europea. Que a ver, no es que si ya cortan el suministro, mañana ya no van a tener gas. Tienen reservas de sobra, pero el problema viene después cuando habría que abastecerse y Estados Unidos, Qatar, que son los nuevos socios comerciales en lo energético, específicamente en el gas natural, pues el problema es que tal vez no alcancen a cubrir esa demanda que tiene la Unión Europea y que sí satisface Rusia. Pero 35 mil millones de dólares al mes le paga la Unión Europea, perdón, al día, 35 mil millones de dólares al día le está pagando la Unión Europea a Rusia. Dinero que obviamente es utilizado para financiar la guerra. Que finalmente lo que se busca, evitar que siga financiando la guerra y causar que que Rusia se retire porque no tiene cómo financiar su ejército. Que hay un video muy bueno que vi en VisualPolitik, que si no lo siguen, ese canal es buenísimo, es de unos españoles, es genial ese canal, y justamente hoy sacaron un reportaje del ejército ruso y por qué están cayendo tantas tropas rusas en Ucrania. Y obviamente hacen un análisis del ejército ruso, por qué no ha podido con el ucraniano, y es muy interesante. A ver si mañana platicamos de eso. Esto es A Fondo, los invito a participar a través de nuestras redes sociales porque analizamos esta guerra que entra en una nueva fase con mis invitados que paso a presentarles. Adrián Krupnik es doctor en Historia, investigador de la Minerva Stiftung para el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Carmen Valero es corresponsal del diario El Mundo. Este enfrentamiento va a estar buenísimo entre Carmen y el otro académico. Carmen tiene una postura más light, digámoslo así, e incluso me atrevería a decir que un poco inclinada más hacia la parte rusa, en esta parte de conciliar, y el académico tiene una postura férrea, totalmente en contra de Rusia. Entonces va a estar buenísimo. No habían estado en una mesa ellos dos de A Fondo. En Berlín sus temas son relaciones exteriores, seguridad y defensa. Y Ezequiel Vistoletti, profesor de Política Internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Carmen, me gustaría empezar contigo porque el ministro de Exteriores ucraniano ha dicho hoy armas, armas y armas. Son tres cosas las que pido, lo ha dicho en Bruselas. Zelensky también dice menos aplausos, por favor, y más armas. Es decir, todo apunta a que esto se recrudece, que entramos en una fase de la guerra probablemente más dura, más cruenta. ¿Cómo lo ves? Bueno, entramos en una nueva fase de la guerra, va a ser probablemente más cruenta, más brutal y más larga. Armas es una demanda que lleva haciendo el gobierno ucraniano desde que empezó la invasión. Está recibiendo muchísimas armas. Pero lógicamente Rusia no va a ceder. Entonces, mientras Rusia no logre un objetivo mínimo que presentar en casa, la guerra va a continuar. El único problema ahora es que si efectivamente, como algunos informes de los servicios de inteligencia dicen, que es que Rusia de alguna manera ya no cuenta con prácticamente el 10%, el 15% de los soldados que envió a Ucrania, que gran parte de su material bélico ha sido destrozado. El problema que hay, o el riesgo que hay, es que Rusia utilice otro tipo de armamento, y me refiero, por ejemplo, a armas de destrucción masiva o, en el último caso, armas nucleares tácticas. Todo esto es especulación pura y dura de momento. El caso es que de momento se han retirado de Kiev y alrededores, ya lo decía al principio. Todos los expertos, también de inteligencia, dicen se están reagrupando, rearmando en el Donbass, en esa región del este del país, que en parte ya está controlada por las tropas de Putin. ¿Podrá Ucrania resistir una ofensiva, digamos, a gran escala, concentrada en el Donbass? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Carmen. Rusia necesita, para terminar esta guerra, poder presentar... Que bueno, ahorita con lo que dijo Carmen, pues es más o menos lo que les estaba platicando al principio con este video del análisis del ejército ruso que subió VisualPolitik, donde hablan precisamente de esta parte. ¿Qué está pasando con el ejército ruso, y por qué están perdiendo tantas tropas y por qué están perdiendo su armamento? El ejército
sí, el ejército o el segundo mejor ejército a nivel táctico, de tropas y de armamento militar. ¿Qué está pasando? Es tal vez un mito este segundo mejor ejército del mundo, o primero, donde lo quieran poner, después del de Estados Unidos o antes de. Y claro, el otro punto, Rusia no puede llegar con las manos vacías, Putin no puede llegar con las manos vacías a Rusia. Debe de llegar con algo que ofrecerles a la población que han perdido a familiares en la guerra y al propio ejército, que se supone que no están muy contentos con la forma en que ha llevado Putin la guerra. Aunque sea propagandísticamente para su población, a nivel interno, Putin necesita presentar una victoria y no va a terminarla hasta que se quede por lo menos con la parte del este de Ucrania. A la vez Ucrania recibe cada vez más apoyo, más armas, la opinión mundial se vuelca a favor de Ucrania. Esto parece que no va a terminarse muy pronto. Que fue algo que yo dije hoy y que, bueno, citando pues a Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, donde se reunió con los secretarios de Estado de todos los 30 miembros de la OTAN, y justamente él decía eso, que la guerra ya no iba a durar días ni semanas, que la guerra iba a durar un montón de tiempo, meses, y pues que eso era preocupante. Estamos, dijo, entrando a la etapa donde no hay un retorno, pero tampoco se ve un final. Y hay riesgos de mayores costos en vidas humanas. Pero creo que lo más significativo es lo que empieza a plantear para el largo plazo en cuanto a la organización, a la OTAN. Y hay cambios que ya se empiezan a ver, por ejemplo, el cambio tan rápido que nos vamos acostumbrando día a día, pero que Alemania de repente ya esté dispuesta a enviar tanques que habían sido vendidos a otros países y demás, pero cambios que empezamos a ver que van a tener consecuencias en el largo plazo. Una carrera armamentista, ¿no?, que es la que temen muchos. Ezequiel, hablábamos hace 15 días de una posible desescalada o de la necesidad de una desescalada. Que quiero, perdón por estar interrumpiendo tanto, nada más que pues como que tengo muchas ganas de decir muchas cosas, pero por ejemplo aquí en lo que comentan de Alemania, que ya no se piensa como se hacía hace algunas semanas sobre la responsabilidad ética y moral que tiene el que Alemania apoye militarmente a un país por el rol de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, donde acabó con un montón de personas, es muy fuerte. Ese papel de otra vez entrar en un conflicto bélico como actor por parte de Alemania es algo que es muy fuerte y que hemos perdido un poco del mapa. Tal y como están las cosas, en estos 15 días han pasado otra vez muchas cosas desde que estábamos aquí reunidos también. Borrell decía que hay que aislar todavía más, el representante de Exteriores de Europa, de la Unión Europea, decía que había que aislar todavía más a Rusia. El próximo paso sería, por ejemplo, se va a votar aislarla y sacarla del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que ya la sacaron. ¿Acertado? En mi opinión, la solución al conflicto aparece ligada a la negociación. Cualquier política tendiente a la escalada del conflicto va a generar lo contrario. La clave para la paz, en mi opinión, en este momento aparece en Zelensky, quien aparece situado frente a una disyuntiva, a un dilema, o bien determina el fin de la guerra realizando concesiones territoriales considerables. El fin de la guerra naturalmente connota el fin de las víctimas civiles cada vez mayores, o bien determina la prolongación de este conflicto sin miras a un éxito militar, con la esperanza, en mi opinión, sin mucho asidero, de la participación de la OTAN en algún momento. Las dos opciones representan malas opciones para Zelensky en términos personales y políticos, como figura política, y de hecho las dos aparecen ligadas a una pérdida de su popularidad. Su popularidad en este momento aparece muy alta, naturalmente, como líder de la resistencia, pero en el caso de realizar concesiones en nombre de la paz, lo recordarán los ucranianos como el presidente de la pérdida de Crimea y el Donbass, y en el otro caso, en el caso de un conflicto aún más prolongado y con más víctimas civiles, aún lo recordarán como el presidente responsable de muchísimas más muertes de las estrictamente necesarias, ¿no? Sí. Ambos en un callejón sin salida, pero ahora bien, cuando hablas de negociar, para eso tiene que haber dos interlocutores, Zelensky y Putin, cuya popularidad también sube en su país en estos momentos.
pero ¿es Putin ahora mismo un interlocutor válido para negociar cuando no cumple sus compromisos? Para mí las personas partícipes en la negociación, si participa Putin o su ministro Lavrov de Exteriores o Zelensky en sí, eso no determina la naturaleza de la negociación. Las demandas de Rusia hasta ahora aparecen claras y todavía sin cambios. Yo machaco siempre con lo mismo. Cuanto más avanzado el conflicto y más avanzado Rusia en el territorio ucraniano, más probable el pedido, demandas adicionales y pérdidas territoriales peores para Ucrania. ¿Sí? Sin lugar a duda. En cuanto Zelensky empiece a autorizar, que es de lo que según se habían acordado en la ronda de negociaciones en Turquía, en cuanto Zelensky empiece a autorizar que Rusia, en cuanto ceda concesiones y que admita que Rusia se quede con ciertos terrenos, ahí se acaba Ucrania. Porque ¿ustedes creen que Putin se va a quedar a gusto si les da esta zona del Donbass y Crimea? Por supuesto que no. La lógica es pensar que si ya conseguiste eso, pues puedes conseguir lo demás. Entonces, esas demandas para mí aparecen claras. ¿Dónde aparece la posibilidad de negociación? Bueno, del lado de Ucrania, la cuestión de la neutralidad ya aparentemente aparece aceptada, lo cual representa una buena salida al conflicto, en tanto no participaría Ucrania de la OTAN, pero sí podría alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, ¿sí? Bueno, la cuestión de Crimea y Donbass, ahí aparece la gran cuestión, y por ahora Zelensky rechaza cesiones en esas cuestiones. También porque los ucranianos piden que no ceder territorios. Ya perdieron Crimea, no quieren perder el Donbass. Carmen, las imágenes de Bucha evidentemente marcan un antes y un después. Los presuntos crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso en las afueras de Kiev. A medida que se van retirando las tropas rusas de determinados territorios, se ve, por mucho que se discuta, y también hay una guerra de imágenes y de información, ahí están y las están verificando, las están analizando. ¿Qué autoridad, que es la misma pregunta que le hacía Ezequiel también, qué autoridad le queda al gobierno ruso para negociar en estos momentos? Autoridad, legitimidad, moral. Bueno, es que a veces la moral no tiene nada que ver con la política, y estamos hablando de estrategia. O sea, Putin es el líder ruso, es el que decide en última instancia, y por el momento no hay ninguna señal de que su posición en el Kremlin está debilitada. Las imágenes de esta ciudad son absolutamente horrorosas, y no quiero aparecer descarnada ni cínica, ni muchísimo menos, pero esa es la guerra. Y eso lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak y lo hemos visto en Libia. Bueno, y sobre todo yo personalmente lo he visto con mis propios ojos en la antigua Yugoslavia. Es decir, yo soy muy escéptica en cuanto al suministro de armas. Yo creo que el suministro de armas, aunque el pueblo ucraniano tenga derecho, como cualquier otro, a su legítima defensa, alarga la guerra, la alarga. Me ha parecido que Zelensky, yo creo que con el tiempo, cuando las emociones reposen y todo el mundo haga un examen, ha cometido varios errores, y uno de ellos, y no lo digo yo, sino lo dicen los militares con los que he podido hablar, es convertir civiles en una resistencia heroica. Es cierto, eso es un punto peligroso, porque como en todos los conflictos donde tú apoyas a cierto grupo y no al otro, el otro se levanta y te quiere tumbar del poder. No sé si va a decir eso, pero yo creo que lo que van a buscar después, a un mediano plazo, es derrocar a Zelensky. Los propios ciudadanos ucranianos, que ahorita son la resistencia. Yo creo que en una guerra lo peor que se puede hacer es involucrar a la población civil, y efectivamente lo ha hecho. Lo ha hecho obligando a los varones a permanecer en el país para defenderlo, y lo ha hecho distribuyendo armas a la población. Es decir, en esta guerra no hay línea de frente de dos ejércitos regulares. O sea, si los rusos van... Bueno, pero es que también no ha tenido opción Zelensky ni Ucrania. No tiene cómo competirle aparentemente Ucrania a Rusia. No hay forma.
Cuando tú comparas los ejércitos, dices, ¿cómo es posible que la guerra ya lleve 2 meses? ¿Cómo es posible con esa diferencia en los ejércitos? Y saben que los hombres están armados. ¿Es población civil o no es población civil? Como digo, lo dicen los militares, es lo peor que se puede hacer en una guerra. Es decir, todo esto... De todas formas, ahora entramos en mucha especulación, pero las personas que han aparecido muertas en las cunetas y demás, muchos eran personas mayores, eran parejas que huían con su niño en un coche. No, es brutal, es absolutamente brutal. No eran pero es brutal. Pero dicho, o sea, no se puede relativizar un conflicto con otro. Yo creo que en la mano de Zelensky está parar esta guerra. Yo estoy de acuerdo con él, lo he dicho. Y creo que si no lo hace, ahora llevamos, creo que certificado por Naciones Unidas como 2.000 muertos. Que probablemente en Irak, por poner una cifra, fueron 3. ¿Pero qué es terminar la guerra? ¿Ceder tus territorios y ceder o arrodillarte ante Rusia? Esa es ahí la disyuntiva. ¿Qué es ceder? ¿A qué precio paras la guerra? Y yo creo que no lo va a hacer, por el alto costo político, populista que tiene una decisión u otra. Y esa yo creo que es la última opción que se ha planteado Zelensky. 150.000. En Afganistán, 100.000. Y en Libia, otro tanto. Es decir, yo creo que Zelensky debe ser pragmático, debe dejar las emociones a un lado y debe sentarse a negociar. Y negociar lo que pueda. Nos puedo añadir una cosa. O sea, yo entiendo que lo que diga a veces puede resultar un poco chocante. Yo veo las imágenes de Mariupol y entiendo que la primera emoción es estos rusos que no dejan de bombardear. Ahora vamos a mirarlo desde otro punto de vista. Si mi madre estuviera en Mariupol, por ejemplo, y no sabe que Rusia le ha dado la posibilidad a Zelensky de capitular o de ceder una ciudad que tiene prácticamente el 80% bajo su control. ¿Yo qué le pediría a Zelensky? Por favor, pare, ríndase y deja que mi madre no muera, que mi madre no tiene nada que ver con política, ni con la OTAN, ni con el gobierno. Es decir, todo depende desde el punto de vista en el que mires la situación, o sea, es así. Pero la población ucraniana... No, eso... Digo yo, bueno, pragmáticamente, como lo dijo, yo creo que eso es lo... O sea, ese es un argumento muy barato, la verdad. Porque digo, pues sí, bueno, no quiero meterme en problemas, pero esos son argumentos, primero personales, individuales, y por ende, muy baratos. O sea, entiendo el punto, pero... no puedes ceder tu territorio así de fácil. Y por eso les digo que no quería meterme en problemas, porque así de fácil representa un montón de muertes. Sí, pero voy a lo mismo. Después, ¿qué sigue? Hoy me rindo y mañana no vas a querer lo demás, ya que te di todo esto. Claro que sí, por lógica. Por la propia naturaleza de las naciones que tienden a expandir sus tentáculos. Algunos lo hacen mediante la economía, algunos mediante la sociedad, algunos mediante la tecnología y algunos otros todavía siguen empeñados en el territorio, como Putin. Muchos de los ucranianos con los que he hablado también en los últimos días precisamente creen que la única salida es ganar esta guerra. Hay posibilidades también para Ucrania de ganar esta guerra, según los militares, según los expertos. La única salida para no seguir perdiendo territorios, para no, si se cumplen las profecías y lo que ha ido anunciando Putin en estas últimas décadas y años, es decir, un país bajo control ruso en donde se les expropie de su cultura, de su lengua, etcétera, etcétera, por lo menos es lo que temen muchos ucranianos. La otra salida, la única que les queda es ganar la guerra, es decir, de ahí también esa resistencia que muestra el pueblo ucraniano, esas ganas de ganarla. ¿Hay posibilidades también de que ganen esa guerra? Yo creo que el endurecimiento de la creciente combatividad del pueblo ucraniano tiene que ver con que han visto éxitos en el campo de batalla. Y han visto también cómo perdían Crimea y demás. Claro, las pasiones siguen alimentando la voluntad de pelear, a la vez han tenido jugadas de inteligencia y de estrategia militar muy efectivas, le han causado pérdidas a Rusia inesperadas, pero yo creo sobre todo
y acá disiento un poco en dos cuestiones que señalaba Carmen. En parte uno puede decir, bueno, esto es la guerra, las atrocidades que vemos son la guerra, el precio de poner a la población en armas, a combatir, pero los testimonios de mujeres violadas frente a sus hijos, eso crímenes de guerra según la Convención de Ginebra. Echa por tierra el argumento de que es una población en armas, y además el argumento de Putin de que es todo una fake news, un montaje, habla muy mal de Putin, que su imagen a escala global a esta altura está por los suelos, lo cual esto va a tener consecuencias a largo plazo, pero sobre todo la continuación de la guerra, yo creo... Es que claro, tú no puedes decir que todo es una fake, o sea, que todo es un montaje al estilo de Hollywood por parte de Estados Unidos y de Occidente. Es un discurso muy barato que hoy yo creo, como lo dice aquí el académico, le está costando y le va a costar mucho a Rusia y a Putin, pues. Y acá de nuevo vuelvo a esto le está dando un nuevo significado a la OTAN, que va a tener que buscar una nueva definición para su misión, que no tiene que ver con la OTAN de cuando fue creada desde la posguerra. Y Suecia y Finlandia reclamando entrar en la OTAN, ¿no? Estamos viendo una OTAN evidentemente fortalecida. Claro, exactamente. Por eso también cuando escuchas todas estas teorías conspirativas, que son eso, teorías conspirativas, pero las escuchas y después te vas dando cuenta de los sucesos y como que dices, ok, o sea, Occidente y la OTAN necesitaban un enemigo y en Rusia lo han encontrado. Entonces, para la supervivencia de Occidente como cultura, de la OTAN como organización militar y de la permanencia en los poderes de ciertos países como Francia e inclusive Alemania, es lo que te hace pensar que, ok, no que una teoría conspirativa es real, pero sí te hace pensar que hay ciertos hilos que se están atando de una manera muy efectiva. Entonces, este discurso que está en contra total de lo que está haciendo Occidente, como el discurso que tiene China y Rusia, es precisamente lo que hoy en día le da esa legitimidad a organizaciones como la OTAN y al papel de Estados Unidos de acabar con lo que entendemos desde Occidente que está mal, como lo que tienen China y Rusia. Las posturas que tienen ahorita China y Rusia legitima ese discurso hegemónico de Estados Unidos. Este punto yo creo que yo lo que aquí no tenemos diálogo directo con los políticos involucrados, ¿verdad? Pero yo interpreto las declaraciones de Zelensky como una predisposición a ceder territorios en el este, y lo que veo que puede surgir de eso si la guerra terminase medianamente pronto es que Ucrania va a perder los territorios del este y lo que quede va a seguir siendo un contramodelo de Bielorrusia, un modelo de una democracia que elige orientarse hacia la Unión Europea y va a seguir siendo un desafío para Rusia. Evidentemente, muy cortito. Sí. Yo no participo de la imagen de que la resistencia militar ucraniana a la invasión rusa responda a la resistencia popular de gente con bombas Molotov y demás, una imagen naturalmente muy simpática. En realidad, la resistencia realmente... La resistencia responde a la capacidad militar muy efectiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, formadas y apertrechadas por Estados Unidos desde mucho antes incluso de 2014, y con experiencia de guerra en combate, porque así como hasta ahora este conflicto generó alrededor de 1.500, 2.000 víctimas civiles, la guerra en el Donbass iniciada en 2014 en el mismo país ya generó 14.000, había generado 14.000 muertos, con participación activa del ejército, las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces, primero eso. Después, en cuanto a esta supuesta dicotomía entre lucha hasta una victoria de Ucrania, en mi opinión completamente improbable, o un régimen marioneta de Rusia, para mí aparecen opciones intermedias. Son con las que tendrán que quedarse y finalmente. Ahí aparece la responsabilidad histórica de Zelensky, claro.
una cosa la lógica de un presidente con su responsabilidad histórica y otra cosa, naturalmente, la voluntad de un pueblo, el cual acompaña la resistencia con toda razón porque Rusia perpetra una invasión contra los ucranianos, ¿sí? Pues vamos a ver lo que pide Zelensky, porque el presidente ucraniano acusa a los europeos, pero sobre todo a Alemania y a Francia, de haber contribuido al fortalecimiento de Putin durante los últimos años. Recordemos que en la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest, Bush quería incluir a Georgia y Ucrania en la OTAN, pero Merkel y Sarkozy se opusieron para no provocar a Rusia. Escuchemos a Zelensky. Invito a Merkel y a Sarkozy a visitar Bucha para que vean el resultado de la política de concesiones a Rusia durante 14 años, para que vean con sus propios ojos la tortura de hombres y mujeres ucranianos. Carmen, ¿estás de acuerdo de haber entrado en el 2008 no estoy absolutamente en la OTAN? ¿No habríamos evitado Georgia? ¿No habríamos evitado esta guerra? No, posiblemente lo que estamos viendo ahora se hubiera producido en el 2008, porque eso fue lo que sucedió en Georgia. O sea, vamos a ver, la OTAN se amplió en el 1999, cuando entraron los países del grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, etc. Lo hizo Bill Clinton y Madeleine Albright, con la oposición entonces del embajador en Moscú, americano, con el embajador, con el secretario de Estado, con el ideólogo y el padre de la política de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría, que es George Kennan, y hasta recibió una carta abierta de 50 personales diciendo que la ampliación de la OTAN hacia el este era un error estratégico que podía tener consecuencias inimaginables. Entraron los países estos. Luego, Bush efectivamente quiso que entraran los dos a la vez, Georgia y Ucrania. ¿Qué es lo que sucedía? Sucedía que uno de los principios para entrar en la Alianza Atlántica es que tus ejércitos tienen que cumplir una serie de requisitos y, sobre todo, tienes que entrar libre de cargas, es decir, que en tu territorio no tengas ninguna disputa con los países vecinos, porque si no la OTAN hereda tu problema. Y en aquel momento, Hungría, con casi el 70% de la población en contra de la OTAN, con los ejércitos sin haber sido reestructurados, y con Georgia, Ucrania también polarizada, igual, con gente que tampoco quería entrar en la OTAN. Es que no podían. Entonces, lo que se pone mucho en cuestión estos días es precisamente el actuar de Merkel, de Steinmeier como ministro de Exteriores. Entonces, ¿consideras que el legado de Merkel, que ahora mismo todos están pisoteando de alguna manera, consideras que actuó correctamente en ese momento? Actuó correctamente en ese momento, y por eso hoy en día tampoco la entrada de Georgia y Ucrania en la Alianza Atlética está sobre la mesa. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que evidentemente criticar hoy en día, con toda la información que ya tenemos, a los políticos que actuaron en el pasado hasta antes de la guerra es muy fácil, pero creo que es injusto. Se supone, según el vocero de la OTAN, que Putin en persona le había dicho a Merkel que él iba a considerar Ucrania una parte esencial de Rusia si pasaba la incorporación, y que era una provocación. Y yo creo que Merkel, en este asunto como en otros, actuó de manera responsable para evitar una provocación. Pero al mismo tiempo, yo creo que la guerra que está llevando adelante Putin no es consecuencia de los errores o malentendidos o provocaciones que pueda haber habido, sino de un plan consecuente. Además, Putin de hoy no es el Putin de 2008 y menos el del 2001 que habló en el Parlamento alemán. Y sin embargo, Steinmeier, el presidente, porque Merkel no se ha expresado al respecto, de hecho no ejerce ya ningún cargo, pero Steinmeier, el entonces ministro de Exteriores, hoy día presidente federal de este país, que de algún modo es la autoridad moral de este país, sí que... Bueno, ahí no sé ustedes qué piensen, pero también lo que sucedió con la OTAN era que, o sea, fue creada como un elemento, una organización de disuasión para la URSS, porque la URSS tenía todo el poder después de la Segunda Guerra Mundial, que fue técnicamente la nación que ganó. Sí, con apoyo medianamente de Estados Unidos, del Reino Unido, pero de Francia, pero a final de cuentas gana la URSS. Son los que llegan a Berlín, son los que derrocan a Hitler, son los que liberan un montón de campos de concentración, pero a partir de ahí la creación de la OTAN también fue evolución. El objetivo, el sentido de la OTAN también fue evolucionando. Ya no se quedó como un elemento para proteger
a ciertos países de la URSS. Se modificó y entonces fue como una suscripción a un seguro de vida, nacionalmente hablando. Era, yo quiero pertenecer a la OTAN porque eso me permite ser parte de un grupo de países que si alguien intenta invadirme, la organización de la cual soy miembro me va a proteger. La OTAN en estos momentos, como hasta después de la disolución de la URSS, sus problemas ya no tenían nada que ver con Rusia, al menos en la mesa. Yo ya lo he dicho aquí que el Partido Demócrata, siempre que esté en la presidencia, va contra Rusia, siempre. Y los republicanos contra China. Si ustedes recapitulan el escenario con Obama y el escenario con Trump, así es. Trump olvidó a Putin y eran íntimos y se fue contra China. Y Barack Obama se fue contra Putin y olvidó a China. De hecho, se supone que muchos miembros que rodeaban a Obama en su gabinete tenían negocios en China muy fuertes además. Justamente hoy estaba revisando una nota de eso. Entonces, a lo que voy es, sí es cierto que la OTAN fue creada con fines de disuadir a la URSS, pero también es cierto que hasta hace 5 años su objetivo no era ese. Su objetivo era tener una organización nada más ahí, donde pertenecían los países por si algún miembro era atacado. Tan era así de débil el argumento de esa permanencia de la OTAN, que Donald Trump la quería quitar, porque Estados Unidos era el único país que estaba financiando. Estados Unidos le estaba dando una protección a Europa, militarmente hablando, financiada por Estados Unidos. Y entonces Trump decía, es que eso a mí ya no me sirve de nada porque tú sigues comerciando con China, sigues comerciando con Rusia y conmigo ya no estás comerciando y yo te estoy pagando una protección militar Europa. Entonces Trump por eso se empezó a preguntar cuestiones que hasta ese momento no se cuestionaban. Regresan los demócratas a la presidencia, que entre paréntesis yo no estoy a favor de ninguno de estos dos partidos, solo estoy diciendo lo que pasó. Llegan los demócratas a la presidencia, dejan de lado a China, medio lo están ahí, pues con elementos disuasivos bastante débiles ahí, medio como que haciéndole al cuento de que están atendiendo la problemática china, pero ellos van directo contra Rusia, contra Putin. Ayer lo dije, que el Partido Demócrata con Obama, con Clinton, están en contra de Vladimir Putin, con George Soros. Así es. Me ocupa, ya he dicho me. Bueno, no creo que no terminé la idea. El punto es de que Merkel, yo creo que actuó bien porque no cumplía, simple y sencillamente porque en aquel entonces no cumplían los requisitos ni Georgia ni Ucrania para pertenecer a la OTAN. Entonces, si tú los hubieras metido a esos países así, de esa forma, entonces sí justificabas, le dabas argumentos a Rusia para decir, ok, estás usando a estos países para acercarte a mi territorio. Para mí fue una buena decisión. Pero bueno. ¿Qué? En el caso de la amistad también con Lavrov. Sí, por lo general. ¿Cómo valoras eso? Cuando él mismo se retracta y dice, subestimamos a Putin en ese momento. Yo por lo general aparezco a contracorriente. Así me gusta. Cuando a Merkel la presentaban como a una estadista, una lideresa, cierto que frente a Trump sí que aparecía como una lideresa muchísimo más, de muchísima más calidad que Trump, pero cuando la presentaban como la panacea, yo realizaba críticas furibundas. De hecho, realicé una columna en página 12 titulada El descolorido legado de Angela Merkel, en la cual realizaba un balance muy crítico de sus años de gobierno, así como ahora aparezco en contra de la política de rearme celebrada por la mayor parte del sistema político alemán, definida por Scholz y por la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock. En mi opinión, a pesar de esta visión crítica de Merkel mía, en mi opinión, en esa cuestión no cometió un error y de hecho el intento de Georgia de participar en la OTAN en 2008 generó una invasión de Rusia a Georgia con una parte de su territorio hasta el día de hoy tomada.
algo similar con Ucrania habría desencadenado un conflicto similar al actual en 2008. Steinmeier dice, cito, hemos fracasado en la creación de una arquitectura común europea que integre a Rusia en una arquitectura de seguridad común. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero fue todo ilusión, es decir, de algún modo esta política de los últimos años no ha sido efectiva. Estamos donde estamos. La política de expansión de la OTAN, naturalmente con el rechazo de Rusia, generó la fantasía de una arquitectura de seguridad para Europa de espaldas a Rusia o aún en contra de Rusia, garantizando la paz, cuando no, ahora presenciamos exactamente lo contrario. Ahí cometieron el error, en no haber participado a Rusia en esa arquitectura de paz. No necesariamente mediante la participación de la Rusia en la OTAN, sino de alguna manera estableciendo, por ejemplo, países neutrales en el medio, alcanzando alguna suerte de acuerdo, pero no con una arquitectura de seguridad en contra de Rusia, porque tarde o temprano presenciamos lo que presenciamos hoy. Y sobre todo porque en ese momento, cuando la OTAN se amplía hacia el este, no había ninguna razón, ningún motivo para hacerlo. O sea, la OTAN podría haber desaparecido con el derrumbe de la Unión Soviética. Ya no existía el Pacto de Varsovia. La OTAN podía haberse quedado perfectamente donde estaba, y como él bien dice, desde el primer momento, incluso en Estados Unidos, hubo criterios, opiniones que decían no se puede ampliar a la OTAN. Pero el miedo de los países bálticos, el miedo de Polonia, el miedo de los países del este es legítimo, y el deseo de intentar integrarse en una alianza defensiva también es legítimo, pero en estos momentos, o sea, se están escuchando opiniones que son absolutamente ridículas. Yo creo que los países del este de Europa y los países bálticos nunca han estado tan protegidos como ahora. Úrsula, déjeme agregar algo. Sí, Adrián, por favor. Respecto de la OTAN. Está muy bien el planteo de la OTAN podría haber desaparecido cuando cayó el muro de Berlín, cayó el Pacto de Varsovia, del bloque soviético y demás. Ahora, en ese momento Europa y los Estados Unidos, a mi criterio de manera sabia, eligieron no cometer el error de después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se retiró y sobrevino de nuevo la competencia militar, los nacionalismos y demás. Ahora bien, la OTAN fue perdiendo el norte, fue perdiendo un plan y un criterio común. No solamente se fue expandiendo sin un horizonte claro, sino que en los últimos años, por un lado, Macron denunciaba que se trataba de un organismo con muerte cerebral, y Donald Trump se dedicó a cuestionar cómo se repartían los gastos, más bien a querer deshacerse de la carga que significa para Estados Unidos. Justo lo que les estaba platicando. Sin entender cuál es la función que tiene que tener. Y hoy en día muy rápidamente se empiezan a dar cuenta, tanto europeos como norteamericanos, que la OTAN tiene que tener una función disuasiva para contribuir a un mundo cada vez más inestable por el creciente multipolarismo, por la creciente multipolaridad. La función de la OTAN a partir de ahora tiene que ser disuasiva, y cuanto más unidos estén europeos y norteamerinos, mejor va a poder cumplir esa función. Estaría cumpliendo esa función ahora mismo. No entra en esta guerra, pero está despertando de una ilusión de que la seguridad era un problema de los Estados Unidos, y de que Francia y Estados Unidos podían discutir por quién le vende submarinos a Australia. Ahora se dan cuenta que existen amenazas reales, que el mundo es jovesiano, que hay guerras, que tenés que estar preparado para pelear, que ojalá no sea necesario, porque tu fuerza es tan abrumadora que le deja al otro sin ganas de pelear. Y Alemania despierta de ese sueño, que digamos es la potencia económica y con uno de los peores ejércitos. No, para mí esa lógica de alguna manera recuerda la figura de un bombero piromaníaco, que ahora la OTAN puede aparecer como una alianza defensiva frente a esto, sí, pero la OTAN misma generó el contexto para esta situación con Rusia, lo cual remacho una vez más, y lo remaché en las 3 participaciones mías, esto no connota una justificación del ataque de Rusia, el cual representa una violación a un Estado independiente y una violación al derecho internacional, pero sí genera un contexto para este conflicto. Un contexto en el que todos tienen miedo, como decía antes, y todos quieren sumarse a esa alianza. Pero cuidado con las interpretaciones ingenuas, Úrsula, porque la introducción de las repúblicas de los países bálticos, de los países del este de Europa a la OTAN no tienen muy buen recuerdo de Rusia. Sin dudas, pero no responde a el temor a Rusia, sino a la voluntad de Estados Unidos de expansión de su área
de influencia. Y como consecuencia de eso, no solamente aparece Georgia invadida, Ucrania invadida, sino que los otros países ahora con razón aparecen mucho más temerosos. Entonces, otro ejemplo más, en 2014 en el Euromaidán, Estados Unidos no llamaba a la libertad de los ucranianos, sino que participaba activamente en el derrocamiento de Yanukovych. ¿Por qué? Porque eso responde a los intereses de Estados Unidos. Y muy bien que Estados Unidos represente sus intereses. El error, la falta de visión para mí aparece en los líderes europeos. ¿En qué medida la introducción a la OTAN de todos esos países generaba beneficios para Europa? En ninguna. Bueno, ahí la falta de visión. No, era una visión distinta directamente, efectivamente, porque hasta entonces la OTAN, y todavía lo sigue siendo, está manejada por Estados Unidos. Entonces, lógicamente, toda la expansión hasta que Merkel y hasta que Francia y Alemania se posan. Perdón, Carmen, pero en 2008 Estados Unidos aprobó la incorporación de Ucrania. Y aquí en Europa le dijeron no. Naturalmente, por eso te digo, hasta ese momento, porque lógicamente tú no puedes incorporar a la OTAN dos países sabiendo perfectamente que Putin o que Rusia iba a reaccionar de una manera agresiva. Él mismo lo dijo en el 2005 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Estamos hartos, señores, de decirle que no se amplíe. La próxima ampliación tendrá consecuencias. En el 2005 están las hemerotecas. Pero espera, lo que ocurre es que... La pregunta es si no habría que haberle parado los pies antes a Putin. No, es que la estrategia que ha seguido las reglas del derecho internacional tampoco es la solución. No, pero es que la estrategia que ha seguido la Unión Europea, y a mí me parece que ha sido muy válida, está basada en algo muy simple. Es, o por las fronteras o pasan mercancías o pasan soldados. Es decir, la paz mediante la interdependencia. Ya en el discurso ese famoso de Putin en 2001 en el Bundestag, él quería crear un espacio económico de Lisboa a Vladivostok. Un espacio económico europeo que ha traído la paz también en Europa, porque la Unión Europea creció como un espacio económico que después ha ido convirtiéndose en un proyecto político, con Francia y Alemania, enemigos de la guerra. Por eso siempre Alemania y la Unión Europea ha intentado establecer relaciones comerciales e interdependencia con Rusia para crear socios comerciales que no te acuchillen por la espalda. Pues vamos precisamente a un entorno de paz. Vamos precisamente a uno de esos proyectos, el proyecto de Nord Stream, y volvamos aquí, Alemania, porque si hay un proyecto que simboliza como ningún otro las esperanzas alemanas de una cooperación europea con Rusia, ese es el gasoducto Nord Stream 2. Alemania se aferró a este proyecto hasta que comenzó la guerra. Fue el entonces canciller Gerhard Schröder uno de sus principales promotores. Más tarde integraría el Consejo de Administración de Gazprom, la operadora del gasoducto. También el actual presidente Frank-Walter Steinmeier, el presidente federal, fue clave y determinó la política de acercamiento a Rusia durante la era Merkel. Hoy Steinmeier califica de error haberse hecho dependiente de la Rusia de Putin. El gasoducto fue financiado por un consorcio internacional y es una filial de la empresa rusa de gas Gazprom. Adrián, ¿sacrificó Alemania en ese momento sus principios a cambio de energía barata, de energía económica? Bueno, vamos a creer en la buena voluntad de los políticos, ¿verdad? Estoy de acuerdo en parte de lo que dijo Carmen. La Unión Europea intentó incorporar a través del comercio de energía a Rusia a todo lo que es la Comunidad Europea, que dicho sea de paso, la semilla de lo que es hoy la Unión Europea tuvo que ver con una comisión para administrar el carbón y el acero en 1951, o sea que en los genes de la Unión Europea está el tema de los recursos estratégicos. Ahora bien, Putin, que no es ningún improvisado, su tesis de doctorado tenía que ver ya con cómo nacionalizar los hidrocarburos y los minerales de Rusia. Putin vio siempre a el gas y el petróleo no como una mercancía más que vender en un mercado, sino como una forma de influir totalmente en el mercado europeo. ¿no? Como un recurso estratégico, un arma de geopolítica. Claro. Y el Nord Stream, mucho antes que el Nord Stream, Putin mismo debió cancelar el South Stream en 2014, porque no había inversores, que iba a ir por el sur. ¿Y cuál fue siempre la obsesión de Putin con estos ductos? Saltear a Ucrania. Quien busca una actitud cooperativa hubiese hecho todo mucho más fácil y más barato y más eficiente para todos, pagándole los derechos de tránsito a Ucrania, pero no, en 2006 hubo un conflicto por las tarifas, hubo un corte de gas breve que afectó a Ucrania
En 2014, con la anexión de Crimea, de nuevo hubo un corte de gas que afectó a algunos países, no a Alemania, pero sí afectó a Austria, a Eslovaquia, a otros países. Pero la cuestión es, y un futuro pacífico tiene sin dudas que incorporar a Rusia con su contribución en energía, pero con un criterio comercial. Los 3 fundamentos de la Unión Europea para la estrategia de energía es que sea sustentable, que sea con criterios de mercado y que sea seguro. Y con el Nord Stream se violaron todos esos principios. Y se pusieron en cuestionamiento estos modelos económicos de dependencia energética. El problema para mí aparece en la coherencia, en el doble estándar. Por eso hoy en día lo que se busca inmediatamente por parte de la Unión Europea es dejar de depender del gas ruso. Es lo primero. Después ya ves cómo te deslindas de la influencia rusa energética, pero una vez deshaciéndote o bajando la dependencia que tú tienes del gas ruso, ya pones en jaque a Putin. Pero hoy Putin lleva las de ganar con ese rublo de la energía. Hasta lo que se tiene hoy. Mañana puede llegar, se habla del Congo, se habla de otros países en África que están intentando decirle a la Unión Europea: hey, yo tengo mucho gas natural que te puedo vender, ayúdame a invertir en mis paraestatales para venderte gas natural barato y dejas de depender de Rusia. Pero en estos momentos dar un paso, lo que no quieren es que signifique dar 2 hacia atrás. Capitalismo selectivo. Alemania podría abandonar su relación comercial con Rusia en nombre de cuestiones ligadas a la moral, a la ética, a la política, a una invasión, la demanda actual. Perfecto. Ahora bien, en ese caso entonces debería abandonar también su relación con el proveedor de gas alternativo al gas ruso, los Estados Unidos, quien también perpetró una invasión contra Irak con, no como hasta ahora, 1.500 muertos civiles, sino, según las estimaciones, entre 250.000 muertos y 1 millón de muertos en Irak. Debería abandonar esa relación. Debería abandonar también entonces su relación con Qatar, otro de los proveedores de petróleo, y debería abandonar su relación con Arabia Saudita, con quien Alemania no solo establece relaciones de comercio, sino que realiza exportaciones de armas. Arabia Saudita, una dictadura patrocinando al terrorismo islámico internacional. Involucrada en la guerra de Yemen. Entonces, yo no quiero parecer cínico. Estamos comparando evidentemente autocracias, dictaduras y demás. Estamos ahora, sin embargo, Ezequiel, en este preciso momento en que Europa y Alemania tienen que tomar determinadas decisiones para parar una guerra que está ocurriendo a las puertas de casa. Bien, en este contexto, para mí, Europa debería, desde hace tiempo, haber establecido una política como la propuesta por la expresidenta de Suiza de neutralidad activa, de no acompañar a ninguno de los bloques de poder internacionales, Estados Unidos, Rusia y China, generar sus propias fuerzas armadas europeas, no alemanas, en una carrera armamentista entre los países europeos, europeas, de seguridad, defensivas, con una postura independiente y basada en los derechos humanos, y participar en todo lo posible en el armado de una estructura internacional de seguridad tendiente a la paz. Con la expansión de la paz de la OTAN, Europa realizó exactamente lo contrario. Ok, volviendo a la dependencia Estamos hablando de energía, estoy totalmente de acuerdo. Volvamos a la dependencia energética y a lo que puede hacer Alemania en estos momentos, que es la que está frenando las sanciones, sanción que es digamos, el arma más directa que tienen ahora contra Putin. A mí, yo absolutamente creo que Alemania no tiene ninguna razón y por qué de cortar el suministro de gas, sinceramente. O sea, primero porque... Aquí argumentan que evidentemente está alimentando las arcas que están matando civiles en Ucrania. Vamos a ver, estamos asistiendo a una guerra también muy de propaganda. Estamos viendo imágenes permanentemente, han bombardeado 9 personas. O sea, yo creo sinceramente que el dinero que Europa le está, o Alemania le está dando a Putin, no va a pagar los soldados, ni a pagar los tanques. Rusia ha gastado en los últimos años casi el 5% del PIB en materia de defensa, más que Estados Unidos,
más que China, más que ningún otro país. Su armamento es de producción propia, hasta exporta a China e India. Los soldados los tienen ahí de reemplazo, los profesionales, con prácticamente mal pagados. Es decir, bueno, y por supuesto del combustible, ya ni te digo, con lo cual, es decir, para Rusia, si me permitís decirlo, esto es una guerra low cost. Evidentemente, sí, es low cost. Entonces, ese dinero que ha ingresado en energía va pues a mantener la educación, los hospitales, las pensiones, etcétera, etcétera. No es que coja ese dinero, se lo meta en un bolsillo y salga de compras. No, sí, pero o sea, la idea precisamente de sancionar a Rusia y de causarle este tipo de problemas de que ya no esté recibiendo el dinero del gas, no es para que literalmente financie la guerra. O sea, no es para que literalmente les pague con ese dinero a los soldados rusos. Digo, no sé, como que ahora Carmen estuvo muy desatinada, pero pues obviamente no es para eso. Lo que se busca es precisamente causar una desestabilización en la ciudadanía y que entonces tú por ende tengas muchos problemas internos y eso eventualmente te exija, te obligue a retirarte de Ucrania porque tu población te lo está exigiendo. Es lo que se busca, no es literalmente, o sea, al decir Europa no quiere seguir financiando la guerra de Putin, no quiere decir literalmente que con ese dinero les paga a los soldados, repito. Significa que con ese dinero está precisamente manteniendo su economía estable y es lo que se busca evitar para causar un conflicto interno y repito, ese conflicto interno busque derrocar a Putin y Putin viéndose amenazado en el poder, entonces sale de Ucrania. O sea, eso no es así. Quisiera agregar es algo. una guerra low cost. Es una guerra low cost. Vamos a ver, no estamos hablando de población civil, perdona. Estoy hablando de costo en lo que necesitas para hacer una guerra, que son soldados y es material bélico. Evidentemente, una guerra con muchísimos civiles, aún así mucho menos que todos estos, es una guerra absolutamente defendible, pero no podemos mezclar una cosa con la otra. Yo creo que esto, si termina de una manera más o menos pacífica y si Europa y los Estados Unidos juegan bien sus fichas, esto le va a costar a Putin todo su sueño de grandeza y lo va a pagar el pueblo ruso en el camino, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Alemania, y aquí te pregunto, a tu pregunta de qué debería hacer Alemania o cuál es el dilema, si fuese posible reemplazar todas las importaciones de energía de Rusia hoy mismo, lo tendría que hacer hoy mismo, pero es imposible. Ahora bien, no es imposible hacerlo en una cantidad de años, están diciendo de lograrlo en 7 años, no es imposible y la matriz energética de Alemania y de Europa ya está diversificada, no es que han hecho las cosas del todo mal los europeos que han planeado su administración energética. Hay en este momento 25 plantas para regasificar gas licuado en toda Europa. Eso se puede seguir desarrollando y eso tiene un impacto dramático inmediato. Cuando Lituania, creo que fue en 2014, no sé, cuando inauguró su planta de regasificado, inmediatamente Rusia tuvo que bajar el precio del gas. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Esto se relaciona también con más investigación para generar más energías limpias, renovables y seguir Y por eso Estados Unidos está tan a favor de las energías renovables, porque significa a mediano y largo plazo, si ustedes quieren, que el mundo ya no necesite las energías de las cuales países como China y Rusia son ricos en ese tipo de energías contaminantes. Entonces por eso a Estados Unidos le urge que sus multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos, que son otra vez según Forbes los más ricos del mundo, le urge a Estados Unidos que desarrollen algo que ayude. Fijando la canasta de proveedores, y acá quiero aclarar algo. La seguridad energética... Lo que está intentando el ministro de Economía. Sí, yo creo que es un buen camino y quiero aclarar algo. Aun que no hubiese habido esta guerra, aunque tu único proveedor sea tu mejor amigo, no es seguro para ningún país depender de otro para la energía. Eso lo estamos viendo. Si la interrupción de las importaciones de gas
ruso en Alemania determinaran el fin de la guerra, yo acompañaría la medida inmediatamente. Ahora bien, ¿qué consecuencias generaron las sanciones hasta ahora? El aumento de los granos, el combustible y los metales. Los 3 productos de exportación de Rusia, ¿sí? Y los 3 productos de importación de Europa. Con lo cual, esas sanciones representan para Europa un tiro en el pie. ¿Qué generaría un corte en las importaciones de gas de mañana? En primer lugar, un desabastecimiento en Alemania. Pero generaría entonces en Rusia sencillamente una recanalización, un reenvío de esos envíos de gas, de carbón y de petróleo hacia China. ¿Puedo añadir una cosa en ese sentido? Sí. Los expertos no nos olvidemos que dicen que las sanciones funcionan a medio largo plazo, es decir, que están recién empezando a ver los efectos, es decir, que y hacen los modelos que hacen de cálculos es que sí, que esas sanciones serían efectivas a la hora de hacer daño al gobierno de Putin, por lo menos es lo que dicen los análisis sobre la guerra deben responder a la situación actual, no al cálculo. Obviamente no se va a ver en un año. Tan no se va a ver en un año que justamente las reservas que tiene hoy Putin le sirven para aguantar 14 meses su economía al mismo nivel. Entonces, obviamente, en un año mínimo, en esos 14 meses de los cuales puede sustentar Rusia con sus reservas, pues no va a pasar nada. Pero a mediano y largo plazo, vean a Venezuela. Lo de Venezuela no fue de enero a febrero, fue de varios años que esas sanciones le terminaron costando muy caro y que hoy prácticamente es imposible que se levante un país tan rico en un montón de cosas, tan rico en toda la expresión de la palabra como Venezuela. A mediano plazo de un experto en base a hipótesis. Pero hoy en día, ¿verdad? Vamos a ver, evidentemente esto lo puede hacer. En Alemania tiene una recesión, las empresas químicas evidentemente ponen a sus millones de trabajadores en tal, y la gente tiene que pensar como ya en Estados Unidos. ¿Lleno el depósito de gasolina del coche para ir a trabajar o ceno esta noche? O sea, es decir, no puedes hacer eso, quiero decir, es imposible, porque Alemania tiene una responsabilidad primera con su población, evidentemente como europeo, como en Ucrania. Pero dicho esto, Rusia ya está vendiendo, ya tiene otros proveedores. China, la India, y además en Rusia... menos rentable. No, menos rentable, más barato, pero ¿sabes qué? Todos los barcos petroleros con criterio de mercado. Todos los barcos petroleros rusos, ¿entiendes?, han desactivado todas las funciones de GPS. Ya no saben dónde están, ni dónde van, ni a dónde vienen. Está comprando un detalle. Eso es un detalle. La comparación menos rentables. Bueno, ahora te digo por qué el mejor negocio de Putin es venderle a Europa. Porque el trayecto para traer el gas y el petróleo a Europa es mucho más corto que llevarlo a China. Además, China no es lo mismo para Alemania. China no es un comprador ingenuo. De acuerdo, pero lo mismo para Alemania. Claro. El gas ruso también más barato para Alemania. Yo lo que quiero explicar es por qué. Quiero explicar por qué las sanciones de Europa y una eventual interrupción en la compra es la ruina de Putin. Quiero explicar eso. ¿Y por qué? Primero, China ya está comprando todo lo que puede y lo ha hecho, han construido el Power of Siberia, el gasoducto, que Rusia siempre resistió construir un gasoducto con China. Terminado, ¿eh? Porque está terminado. No al máximo, pero eso no importa, es un detalle. Construir un gasoducto con un país genera mutuas dependencias que Rusia resistía porque no quiere ser un vasallo proveedor de China. China intenta también, cuando empieza a consumir energía, invertir en la cadena de producción. Y los rusos se resisten. Rusia preferiría venderle a Europa al mejor precio en un trayecto breve. Gracias, Adrián. Gracias, Ezequiel. Gracias, Carmen. Como ven, sanciones, entrega de armas, esta guerra entra en un nuevo capítulo. Aquí seguiremos analizándolo en a fondo. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Que realmente la Unión Europea sabía que depender del gas ruso no era bueno para su seguridad ni dependencia energética. Estados Unidos casi nunca ha sido proveedor de energía.
que realmente la Unión Europea sabía que depender del gas ruso no era bueno para su seguridad ni independencia energética. Estados Unidos, de hecho, la Unión Europea tenía bastantes alternativas al gas ruso. Sí, pero justamente lo que, bueno, antes no sé si bueno, gracias por mandar mensaje y ser el primero, hermano, en estar aquí en el en vivo y por platicar y dar tu opinión. Pues justamente sí, o sea, creo que concuerdo contigo, pero también es cierto de que pues a la Unión Europea le conviene mucho comprarle a Rusia también por los costos y porque geopolíticamente se buscaba una relación de paz entre Rusia y la Unión Europea. Y según Angela Merkel, que fue una de las promotoras de esta ideología, junto con Vladimir Putin, que eran muy cercanos además, esta codependencia, correlación energética y por tanto económica entre Rusia y la Unión Europea iba a fomentar una paz estratégica en esta zona, porque no ibas a lastimar a tu socio, porque al lastimar a tu socio ibas a estar lastimándote a ti mismo. Esa era la ideología que se tenía después de la disolución de la URSS, formando una relación económica tan fuerte que no pudiera caber en esa relación un enfrentamiento militar. No sé si me explico. Primero que nada, de nada. Estaba buscando canales que estén hablando del tema a estas altas horas de la noche y pues este era uno de los pocos en español. Oh, pues muchas gracias. Pues suscríbete si quieres. Más bien sígueme, porque pues no tengo para suscripciones. Pero pues, sígueme y yo diario me conecto a esta hora. Me conecto como a las 9:30, 10. Y a veces se alargan un poquito más. Duro como una hora y media más o menos. Entonces, pues muchas gracias a ti por buscar y por encontrarme. También tengo mi canal de YouTube y me puedes buscar como Peregrino Alejandro. Pero pues si quieres, ahorita ya casi me voy, pero si quieres conéctate a esta hora y pues platicamos. Yo siempre quiero debatir con alguien, pero pues casi no me ve gente y además pues sí, tal vez por la hora. He pensado en transmitir un poco más temprano, pero pues la verdad es que a mí no me da tiempo. Entonces, pues gracias por entrar, por comentar y pues sí, tienes en cierta forma razón. La Unión Europea sí tiene muchas alternativas. De hecho, ahorita ese 40%, o sea, del 100% de energéticos en la Unión Europea, 40% provienen de Rusia. O sea, muchísimo, casi la mitad. Y ahora ese 40% lo intenta dividir a Estados Unidos, a Qatar, a Australia y a otros países que le exportan gas licuado. Pero pues sí, es más caro, ese es el problema. Claro, como tú bien dices, también era una especie de acercamiento geopolítico, pero de una u otra forma desde el 2011 las relaciones comenzaron a empeorar con temas como lo de Siria, Crimea, etcétera, por lo que en mi opinión sí debió buscar la Unión Europea alternativas, pero el conflicto nunca estuvo descartado. ¿De dónde eres? Porque aquí son las 11. Yo soy de México también. Sí, yo también. Aquí también donde yo vivo son las 11. ¿De qué ciudad eres tú? Pero sí, también yo aquí son las 11. Y contestando a lo que comentas, pues sí, justamente ahorita, bueno, no sé si acababas de entrar ahorita, pero en este debate se puso en la mesa el tema de Angela Merkel, de cómo pues Angela Merkel fue una de las promotoras principales de darle esa confianza, ese voto de confianza a Rusia, de que nunca iba a pasar esto que está pasando ahora. Entonces, pues es un tema muy complejo, porque hoy en día en retrospectiva se pueden decir fácilmente las cosas que se hicieron bien o mal, pero en ese momento pues parecía lo correcto. Parecía que Rusia nunca iba a ser capaz de lo que está haciendo ahora. Y bueno, pues ahora hay que remar contra corriente y tratar
de quitarse lo más que se puede esa dependencia de Rusia, que ahorita justo aquí dijeron los especialistas que hablan de más o menos 7 años. Mérida, Yucatán, saludos a Mérida, Yucatán, nunca he ido y quiero ir. Se supone que es la ciudad más segura de México, entonces pues obviamente da razón. Yo soy de Michoacán, entonces pues entenderás que estoy hambriento de conocer una ciudad segura en el país. Acabas de entrar más o menos. De hecho, en mi opinión, Angela Merkel hubiera evitado esta crisis junto con Trump. Eran uno de los pocos líderes que mantuvieron a Putin cercano relativamente a Occidente. Sí, también comentaba yo que, pues antes de que entraras, que como que en Estados Unidos hay una línea muy marcada de enemigos de los dos partidos, tanto de republicanos como de demócratas. Si tú te fijas, el partido demócrata va contra China, así lo ha hecho siempre, y el partido demócrata va contra Rusia. Con Donald Trump, efectivamente, Putin eran íntimos. De hecho, se decía que Vladimir Putin y los rusos habían interferido en las votaciones de Donald Trump y Hillary Clinton a favor de Trump, justo por esa relación tan buena que tienen ambos. Y los republicanos siempre van en contra de China, como que tienen muy marcados sus enemigos y su visión geopolítica del mundo. Claro, en mi opinión no es bueno depender de otros países por sus recursos energéticos. Creo que cada país debería buscar sus propias fuentes. Sí sé, desde 2016 acusaban a Trump de ser prorruso, exacto. Ser prorruso en Estados Unidos pues es inconcebible, porque regresan los fantasmas del comunismo y regresan los fantasmas de la URSS. Esa URSS que costó tanto trabajo disolver, que no fue Estados Unidos, pues, fue Estados Unidos como cabecilla, apoyado pues por un montón de países que finalmente acabaron en la caída del muro de Berlín, que es de lo que se habla ahora, que esto únicamente es un muro de Berlín 2.0 y que cuando se derrumbe, simbólicamente pues, porque no hay un muro como tal, pero que cuando se derrumbe ese muro de Berlín, dependiendo quién lo derrumbe, así como se derrumbó aquel después de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, va a ser el que imponga nuevamente su sistema económico, su sistema político y su hegemonía mundial, como antes lo hizo Estados Unidos, y que yo creo que lo va a volver a hacer Estados Unidos. Se ve muy poco probable que Estados Unidos, junto con sus aliados, pierdan esta guerra. Y fíjate, no menciono Ucrania porque estoy hablando como de niveles macro, estructurales, donde están estos entes, los aliados occidentales, viendo cómo manipular los hilos geopolíticos del mundo. Manipular no necesariamente en el mal sentido. Y pues obviamente Ucrania pues es el que la está llevando ahorita. Está en medio de ese conflicto entre Occidente y Rusia. Pero realmente esto no es así, porque Trump sí puso bien sus intereses en temas como lo de Cuba y Venezuela, impuso sanciones, inició una guerra comercial contra China, como bien tú dices, que debilitó la alianza militar y económica entre Rusia y China, y además él estuvo en contra del gasoducto. Sí, la verdad, están muy decididos en Occidente a ganar este conflicto. Sí, por todos lados. Por todos lados. Yo también creo lo mismo, que Angela Merkel y Donald Trump, si estuvieran, no sé si se hubiera evitado, pero por lo menos sí creo que sería muy diferente este conflicto, diferente en el sentido positivo. Yo creo que sí, pero bueno, pues eso nunca lo sabremos, a menos de que gane Donald Trump en el 24, que se ve muy probable. Bueno, pues ya me voy. Muchas gracias por verme, pues estos minutitos. Pues eres, creo que la única persona que está conectada. Entonces, pues tú dime, a ver, déjame fijo. Sí, eres la única persona que está conectada. Entonces, si quieres, dime a qué hora te puedes conectar y charlamos. Nada más que pues ya tengo como 1 hora y media y pues mañana tengo clases. Entonces ya me necesito ir a dormir. Pero te digo, si quieres para estar, es que las mañanas tengo clases. No, pues yo también.
Pero no, pues sí, en las tardes, noches nos conectamos si quieres y charlamos. Hay un montón de temas geopolíticos interesantes que podemos abordar. De hecho, si quieres, podemos hacer una transmisión por Zoom y platicar. Lo que tú quieras, por mí, bienvenido, a mi espacio. Ya te sigo, de hecho. Ok. Bueno, pues igual te digo, si tienes chance de hacer una reunión por Zoom y aventarnos pues un debate, pues, o una plática, como lo quieras llamar, pues me dices. Y va, chido. Pues muchas gracias por verme, aunque sea estos minutos. Y pues ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate. Saludos hasta Mérida.